Hola, ¿qué tal amigos de Posta? Pues en esta ocasión estamos muy contentos porque en este capítulo de Posta Líderes nos acompaña la Secretaria de Finanzas del Estado de México, Paulina Moreno. Paulina, muchas gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, pues me gustaría empezar conociéndote un poco más. ¿Quién es Paulina Moreno? ¿Tú cómo te describes? Pues en términos profesionales, soy economista del CIDE. Casi toda mi carrera ha sido en la administración pública. He estado en instituciones como de banca de desarrollo, particularmente en Nacional Financiera, Bancomex, en Banobras. También he estado en Infonavit, también he estado en el SAT. Entonces, en términos de Paulina profesionalmente, creo que mi carrera ha sido siempre en el sector público, siempre he sido servidora pública y siempre he estado al servicio, pues, de la gente, ¿no? Y creo que en términos de Paulina como persona, me considero una persona todavía muy soñadora, muy creyente de lo que podemos hacer como de manera individual por el país, que al final todo lo que yo hago desde el sector público impacta a las personas y creo que esa es como mi mayor satisfacción y por lo que más trabajo en mi día a día, ¿no? Todavía me considero, pues, en algunas cosas ingenua, en algunas cosas, como te decía, soñadora, en algunas otras firme en términos de convicciones y en términos de valores y principios. Entonces, esa es Paulina Moreno. Ok, oye, y como bien mencionas, pues eres economista. ¿Cómo llega a tu vida esa decisión? ¿Por qué estudiar economía? ¿Qué te lleva hasta ahí? Es muy curioso. En algún momento de mi vida me fui de intercambio a Estados Unidos y me tocó justo la parte de la crisis de 2008-2009. Entonces el ambiente económico y financiero que se vivía ahí era muy interesante, pero también era triste, ¿no? Era como salías y ya no había el restaurante que te encantaba, ya no existía porque había cerrado o había quebrado, o también veías a tus vecinos que se tenían que mudar porque perdían sus casas, y creo que todo ese ambiente fue un poco de un cúmulo de cómo explico lo que está pasando. Entonces, para mí estudiar economía fue eso, explicar todas estas disyuntivas, todas estas dudas, todas estas incógnitas que me tocó vivir en mi intercambio. Y la verdad es que decidí el CIDE porque era la mejor escuela o de las mejores ranqueadas del país. Tiene un rigor académico muy especial y muy específico. Me costó trabajo como a todos los que salimos del CIDE, yo creo. Pero el CIDE me ha abierto las puertas en mi vida profesional. Y ya estoy muy orgullosa de ser economista del CIDE principalmente. ¿Por qué dices que te costó trabajo? Porque el rigor académico pues no es lo que a veces estás acostumbrado a tener. Yo vengo del TEC de Monterrey, estudié en el TEC La Prepa, pero sí tiene un rigor distinto. El CIDE particularmente te forma para ser investigador, ¿no? También es un tema de perfiles. Entonces como que te preparan para irte después al doctorado y ser como más teórico, más que práctico. Entonces siento que ese rigor yo no estaba tan acostumbrada porque venía de una escuela un poco más, pues en un sentido más práctico, de que tienes que ser emprendedor y tienes que desarrollar tus propios proyectos y tienes que estar como más en este ambiente medio empresarial. Uh-huh. Entonces ese cambio de retórica, pero también de identidad, pues no es tan fácil, ¿no? Y además que el CIDE es muy pequeño. Yo tenía, pues, el TEC yo creo que tenía más de 17,000 alumnos en Monterrey. Y pues aquí el CIDE eran grupos de 30 personas que terminaban siendo 13. Entonces era como muy puntual. Siempre están los profesores atrás de ti. La verdad es que yo tuve profesores con una capacidad técnica muy excepcional y excelente. La mayoría de los profesores del CIDE, si no es que todos tienen doctorado en Ivy Leagues. Entonces, pues obviamente el rigor sí es distinto, ¿no? Siempre te viste en el ámbito económico, pero siempre te viste también siendo funcionaria pública. ¿Era esa tu idea o cuál fue tu primer trabajo? De hecho, yo no empecé en el sector público. Mi carrera la empecé en el sector privado, en una calificadora de riesgo crediticio. Pero justo lo que hacíamos era que revisamos las calificaciones de los estados y municipios. Entonces fue como mi primer acercamiento al sector público y a las finanzas públicas. De ahí salté a Banobras, que ahí fue donde más me adentré en este mundo de las finanzas públicas, pero particularmente pues del sector público, y ahí fue donde más me enamoré, porque creo que empecé a utilizar las herramientas que había obtenido
no solo en mi primer trabajo, sino también en el CIDE, para poder mejorar la situación financiera de las entidades. Entonces lo veía como en un impacto real, ¿sabes? Todo lo que ellos hacían en eficiencia en términos de sus finanzas, lo podías ver reflejado en infraestructura, por ejemplo, ¿no? O en mejores programas sociales o mejores alternativas para la gente. Eso creo que fue lo que me enamoró más. Ok, como mencionas, pues estuviste en Infonavit, en Banobras, también en el SAT. ¿Cómo fue que llega a tu vida, después, supongo yo, que de algunos años, el ser ahora secretaria de Finanzas del Estado de México? Pues mira, yo creo que fue esta combinación de que mi capacidad técnica pues tenía cierto fortalecimiento. Yo creo que nunca vamos a dejar de aprender. Sí. Y cada vez que tú creces en una posición, pues siempre es como un nuevo modelo, un nuevo mundo, siempre aprendes todavía más. Y creo que fue como esta oportunidad que me dio la gobernadora de ser parte de su equipo, de poder alinear lo que ella necesitaba en términos de política pública, pero al mismo tiempo de poder aportar para su equipo, ¿no? En términos de mi experiencia. Entonces creo que eso fue lo importante. Y bueno, ¿recuerdas el momento en el que te dan este anuncio que puedes estar ya al frente de la Secretaría de Finanzas? ¿Cómo fue? Pues fue como un cúmulo de sentimientos, la verdad. Creo que me dio muchísimo miedo porque era un reto muy importante profesionalmente, pero al mismo tiempo fue como muy emocionante adentrarme como en este nuevo mundo de los gobiernos locales y locales, digamos, que es muy diferente a estar en la federación. Yo toda mi vida he estado en la federación. Entonces creo que fue un cúmulo de miedo porque siento que tú misma a veces te autosaboteas y no lo voy a lograr. Entonces fue como muy emocionante hoy, ¿no? Hoy después de un año, ya que he estado en la secretaría, pues saber que no solo lo estoy logrando, sino que además estamos dando resultados como administración, y eso me hace sentir muy orgullosa de que a veces como mujer, luego como que te digo, medio que te autosaboteas y dices, no, yo no lo voy a lograr, pero ni siquiera lo has intentado, ¿no? Entonces creo que para mí es un reto muy importante personalmente, no solo profesional, pero lo más importante es el reto personal que yo misma he logrado cumplir, ¿no? Es como lo más emocionante de la posición. Ok, y cuando entraste a esta gestión, ¿cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste? ¿Qué factores dijiste? Ahí viene una buena pues reestructura que hay que hacer. ¿Cuáles fueron esos principales retos? Pues mira, yo como siempre he estado en las áreas técnicas. Creo que la parte política pues no es mi fuerte necesariamente. Estas posiciones también tienen este componente político y pues llegas a un lugar en donde inclusive la política es muy ajena a ti, en términos de grupos, en términos de personalidades, en términos de personas en general, ¿no? Entonces tener esta visión política y técnica no es tan sencillo cuando simplemente te has dedicado a una sola, ¿no? Poder compaginar y compenetrar estas dos visiones, a la cual una sí realmente eres ajena, no es tan sencillo, pero ahí voy. No diré que soy la mejor, pero creo que ahí voy con ese reto que es bastante, que ha sido para mí un reto muy grande, ¿no? Sí, y sin duda, pues yo creo que has tenido ya metas y objetivos logrados. ¿Cómo fue ese sentimiento de estar en el Congreso y tener una buena aceptación por parte de los legisladores? Pues igual fue un cúmulo de emoción, al principio miedo, porque era la primera vez que me tocaba comparecer en el Congreso. Yo creo que después empecé a sentir muy cómoda porque yo sabía que dominaba mis temas al final del día, y que iba a hablar de los resultados que, dada la política que habíamos implementado desde finanzas para el gobierno de la maestra Delfina, pues estaban cumpliendo esos retos. Entonces al final es que te tienes que sentir cómoda, no solo con tus temas, sino con los resultados que estás dando de cosas que conoces. Entonces no estás en una arena desconocida en realidad. Entonces para mí estar enfrente del Congreso dije, Pau, tú lo conoces, o sea, tú lo puedes hacer, claro que no es ajeno a ti, tú sabes de tus temas, no hay nada que temer. Y creo que eso fue lo que me hizo sentir como más cómoda con el auditorio. Creo que lo que es importante es qué política estamos implementando, ¿no? Que se implementó desde el paquete y que fue política de austeridad, fortalecimiento a sectores prioritarios como salud, educación, seguridad,
fortalecimiento de programas sociales. Por primera vez el Estado de México no pidió deuda, nueva deuda. Entonces eso es como uno de los grandes logros en términos de finanzas públicas, es cómo haces más eficiente el gobierno, tal que no necesitas pedir más dinero, ¿no? Dinero que además es costoso porque lo tienes que pedir a bancos al final del día. Entonces, ¿cómo fortalezco mis ingresos? ¿Cómo le hago para recaudar mejor y no tener que pedir prestado? Entonces, para mí eso era como muy importante que se supiera, ¿no? Que en la línea con la política de la maestra Delfina, pues sí estamos comprometidos en tener un Estado más eficiente en gasto, más eficiente y fortalecido en política de ingresos y al mismo tiempo cuidando pues toda esta parte social que es importante, ¿no? Del movimiento de la Cuarta Transformación. Oye, estos rubros que mencionas son parte del plan de desarrollo que se presentó, sé que es uno de tus objetivos, ¿no? Y también planes que estás implementando en tu gestión. Cuéntanos un poquito más sobre ese plan. Sí, fíjate que ese plan se aprobó en marzo de este año. Creo que el paquete 2024 era un poquito, por los tiempos se retoma un poco lo que tenías de la administración pasada. Y en realidad lo que yo intenté hacer desde el paquete 2024 fue intentar plasmar esas líneas que ya traía la gobernadora pues desde su campaña. El plan de desarrollo estatal que se aprobó en marzo por ley ya te establece líneas muy claras de hacia dónde va la gestión. Entonces ahorita estamos impulsando ejes transversales, pero también ejes de no corrupción, apoyo al bienestar animal, por ejemplo, que es una política que nunca se había visto, yo creo que en la historia de los estados en general, y que la gobernadora recibió muchos reconocimientos por esta nueva iniciativa de apoyar a los perritos, por ejemplo. De hecho, hubo una mención ahorita traemos una política que en cada partido de fútbol hay como esta estrategia para que la gente pueda adoptar perritos, ¿no? Entonces traemos como estas líneas de no corrupción, traemos líneas de apoyo a las mujeres, por ejemplo, traemos líneas transversales de movilidad, de agua, porque el agua en el Estado de México pues es un tema que hoy es muy relevante por la escasez. Entonces traemos políticas de generación de agua. De hecho, este año, en el paquete se creó la nueva Secretaría de Agua, que es la que va a regir toda la política de agua y que además viene muy de la mano con el gobierno federal, porque también es uno de los temas fundamentales para la presidenta. El tema de desarrollo, no de desarrollo social. Los programas sociales también es parte de los ejes importantes que son parte de este plan de desarrollo estatal, y que el plan de desarrollo estatal lo que te dice es a dónde vas a mandar los recursos, en qué los vas a invertir, porque al final la cobija es chiquita, ¿no? Entonces, pues te las lanzas para acá, descobijas una parte. Entonces, al final del día no te alcanza para todo, pero tienes que hacer lo más eficiente posible, pues tu gestión, ¿no? Entonces, este plan justo te dice en dónde voy a invertir cada peso que se genera en el Estado de México. Y eso es básicamente a donde queremos invertir, ¿no? Movilidad, agua, desarrollo social, desarrollo urbano, políticas transversales que cuiden a las mujeres, ¿no? También políticas transversales de bienestar animal, políticas transversales de medio ambiente, por ejemplo, de temas de sustentabilidad. Y eso es básicamente en lo que nos estamos enfocando. Ok, esos son los temas generales que abarca el plan. Si tú pudieras destacar 3 puntos que como ciudadano, ¿no? Puedas ver en tu comunidad o en tu zona, porque el Estado de México aparte es muy grande y es uno de los estados que tiene mayor problemática económica, ¿no? Entonces, si tú pudieras decirle a la gente, estas acciones en concreto van a ver con este nuevo plan de desarrollo, ¿cuáles serían? Creo que el tema de agua sería clave y fundamental de este gobierno. El tema de movilidad también. Ahorita estamos terminando el Chalco Santa Marta, que es un proyecto que venía de la administración pasada, pero nosotros justo no queremos dejar elefantes blancos, ¿no? Estamos continuando lo que se tiene que continuar y estamos implementando nuevas cosas, pero al final del día hay cosas que hay que darle seguimiento y hay otras cosas que podrán tener un enfoque distinto, pero al final del día lo que estamos implementando en términos de movilidad, que es como lo más importante para nosotros, sería justo continuar estos proyectos de movilidad y crear nuevos proyectos. Ahorita ya se lanzó ya se puso la primera piedra para la línea 3 del Mexicable, que va a estar en Naucalpan. Eso es un proyecto muy relevante de esta administración. Terminar los proyectos que ya traíamos en puerta
Y en el área de agua, no soy experta en el tema, pero sí, claro, estamos invirtiendo también en proyectos de infraestructura de agua. Estamos trabajando muy en coordinación con la Ciudad de México, con Gobierno Federal también, porque también ahí hay una parte de coordinación que se tiene que hacer interinstitucional e interregional. Y creo que eso sería como lo más relevante de esta administración, ¿no? Entre otras cosas. Después de lograr estos objetivos, ¿qué otras cosas quisieras lograr en el Estado de México? ¿Qué viene después de lograr esto, tanto personal como profesionalmente para ti? Pues mira, yo le decía al Congreso, cuando me decían, oye, pues, ¿qué estás haciendo para fortalecer los ingresos propios? Y yo les decía, a nivel nacional, los estados dependen en un 85% de la federación, pero justo la recaudación federal participable requiere de muchos choques, requiere de muchas variables que tienen choques exógenos, por ejemplo, los ingresos que vienen del petróleo, ¿no? Hay muchísimas cosas y variables que afectan esas participaciones. Entonces, un día te puede llegar mucho y un día te va a llegar poco. Nosotros somos muy conservadores a la hora de estimar los ingresos. De hecho, tuvimos una mención especial en un reportaje en Moody's, en donde nos señalaban como de los mejores estados que habíamos estimado nuestros ingresos en nuestros paquetes. Creo que también estaba la Ciudad de México y Querétaro, me parece. Pero en la parte del Estado de México, para mí es muy importante fortalecer los ingresos propios, porque si dependemos en un 85% de la federación y de los choques exógenos que no, pues son ajenos a todo el mundo, pues un buen secretario de Finanzas justo se puede caracterizar por fortalecer esa parte. Y hoy por hoy, por lo menos este año, nosotros vamos a cerrar con un crecimiento histórico, porque no se había visto antes, de más de 18% en el crecimiento de los ingresos propios, lo que también nos ha valido de un reconocimiento especial por parte de la Secretaría de Hacienda en la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas, porque nunca habían visto un Estado de México así, un Estado de México que se fortalecieran tanto los ingresos propios, justo por esta dependencia, ¿no? La mayoría de las veces no hay muchos incentivos, y creo que eso es lo que caracteriza a mi gestión, ¿no? Para mí eso es lo que voy a yo mostrar y voy a decir, miren, sí fui una buena secretaria de Finanzas dentro de lo que cabe, ¿no? Porque siempre puedes ser mejor y siempre lo puedes hacer mejor. Sí. Pero por lo menos sí tenemos esa medición como financieros. Lo bueno es que los números no mienten. Y para mí eso es lo que es importante mostrar. Es como, a ver, mi gestión va así, mis números van así, mis crecimientos van así. Y como te decía, no pedí deuda este año, estamos fortaleciendo los ingresos propios y estamos implementando también políticas de no corrupción, que eso también es muy importante. Y tenía razón el presidente cuando dijo, la corrupción sí cuesta mucho. Entonces, en la medida en la que cerremos estas puertas, en esa medida nosotros vamos a poder decir que lo hicimos bien. Ok. Oye, y en cuanto a satisfacciones, ¿qué satisfacción ha sido la más grande que te ha dado estar dentro de esta gestión como secretaria? Pues mira, yo creo que de la satisfacción más grande, pues no solo tener la oportunidad de impactar con resultados, porque al final para eso venimos, ¿no? Para poder aportar al gobierno de la maestra Delfina, pero también los muchos amigos que he hecho, ¿no? La verdad es que me llevo muy bien con muchos de los secretarios, si no es con todos los secretarios, tenemos una muy buena relación, pero sé que va a ser una relación que va a trascender de esta administración y como que esa parte me entusiasma mucho, como estas buenas amistades, estos grandes retos que hemos podido pasar. Sí. El buen equipo que ya tengo, que se formó así en el camino y con muchas trabas, porque también tuvimos ahí ciertas personas que no estaban alineadas a lo que yo quería como proyecto, ¿no? De la Secretaría y como parte del proyecto en general del todo de la administración, y que también ya hemos cortado, ¿no? Porque si no son parte de la visión que tú tienes, cero corrupción, gobierno de verdad para el pueblo, ¿no? Pues no pueden ser parte del proyecto. Entonces también darte cuenta que a veces la lealtad no necesariamente está donde tú crees, ¿no? Que tú estás por un lado tratando de encaminar las cosas para un bien para la sociedad, porque al final es mi dinero también, ¿no? Yo estoy administrando inclusive mi dinero, o sea, son mis impuestos también, es el impuesto de la gente.
Entonces, si tu equipo mismo a veces no se encamina en esa misma línea que tú traes de cero corrupción, de ser íntegro, de ser honesto, pues también esas son las cosas que tienes que cortar. Entonces, es muy como interesante darte cuenta de la verdadera naturaleza humana, que cuando hay poder y tal vez dinero, sí, la gente cambia. Y estoy muy orgullosa de yo mantenerme en esta posición de voy a dar resultados. Y me encantaría que como ciudadanos así midieran a los funcionarios, porque los resultados siempre te van a dar la pauta. Ser críticos, ¿no? Pensar, recapacitar y decir, oye, pues cuáles son los resultados que me estás dando, pero en los números. O sea, ¿dónde está? ¿No? Sí. ¿Dónde lo puedo ver? En las calles, en los proyectos, en la infraestructura, etcétera. Entonces creo que para mí es como ha sido eso también un reto interesante de entender, ¿no? Uh-huh. Esta nueva naturaleza humana que no me había tocado vivir. Y también siento que los valores y principios que tienes desde casa, pues son los que también te impulsan más, ¿no? Y sí me siento orgullosa por decir, yo me mantengo bien firme y creo que soy tan firme en mis políticas que te dan como esta pauta de que lo has hecho bien, ¿no? Porque al final cerrar estas puertas, por ejemplo, de corrupción, pues claro que se refleja en tus resultados, por supuesto, ¿no? Otro ejemplo importante es tenemos recaudación histórica de rendimientos financieros. Tengo una buena política de subastas, por ejemplo, yo hago subastas inversas para las cuentas productivas del Estado, lo cual aumenta las tasas de rendimiento y pues ahorita traemos casi un 100% de crecimiento, cuando el año pasado las tasas estaban en un nivel similar, ¿no? Entonces es estas nuevas políticas que implementas que te dan estos resultados y que además te mantienen, como dicen, en el camino que quieres en términos de principios y valores. Ok, ya para terminar, por último, ¿cuál es el legado que quieres dejar en términos de finanzas para el Estado de México? Creo que lo que es más importante, no puedes hablar de un legado si no institucionalizas. Todo lo que haces en buenas prácticas se tienen que escribir en algún lado. Cuando tú escribes tus procesos, cuando tú sacas normativa, cuando tú haces reformas de ley, entonces realmente esos son los legados. Porque no importa que yo no esté, se va a mantener. Entonces, para mí lo que es más importante de un legado es no solo los resultados que tienes en el momento de tu gestión, sí, sino cómo le haces para que eso trascienda, aunque no esté Paulina Moreno. Eso es lo que más... Yo siempre le digo a mis compañeros secretarios, pero también a mis chicos que son parte de mi equipo, todo esto bueno que estamos haciendo, solo porque tú y yo nos llevamos bien, no sirve de nada si no lo escribes. Entonces, para mí, siempre, yo escribo todo. Saco lineamientos de todo, hago procesos de todo. Un ejemplo claro es, teníamos cajas físicas, o sea, literal los proveedores iban y cobraban un cheque y había como, ya sabes, como pasaban casi que la pesa ahí casi, ¿no? Entonces, cerramos las cajas físicas, por ejemplo. O sea, y no solo las cerré físicamente, porque también mandas un mensaje bien importante de esto ya no va a existir. Sí, todo va a ser transferencias. Entonces, ya no vamos a regresar a lo de antes. Y por eso para mí era no solamente quito a la gente de las cajas, las cierro. O sea, físicamente están cerradas, selladas, y ese es el mensaje que mandas. Estás haciendo un cambio de institución, literal. Entonces, creo que para mí eso es lo más importante. ¿Cuál es el legado? Escribir procesos, institucionalizar, modificar reglas, mejorarlas. Siempre hay mucha cancha, hay mucho de dónde cortar, como dicen. Y creo que en general en mi vida profesional, en todas las instituciones en las que he estado, ese ha sido como un poco el legado, ¿no? ¿Cómo le haces para institucionalizar más? Porque de verdad, llegar a un lugar sin hacer algo distinto es que no estás cambiando nada, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Paulina, por habernos acompañado, por estar aquí en Posta, y gracias a ustedes por acompañarnos. No se pierdan el próximo capítulo de Posta Líderes.